fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprender otra super lección de la Biblia, en la que vamos a aprender un montón, en la que ustedes también, por supuesto, se van a divertir. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos, exactamente, la profe Marce les habló sobre un milagro de Jesús, que es lo que hemos estado hablando casi todo este mes. Ese milagro, si ustedes lo recuerdan, fue cuando Jesús alimentó a muchas personas con ayuda de sus discípulos y los alimentó con panes y peces. Hoy vamos a ver otro de los muchos milagros que Jesús hizo y espero que estén súper atentos y que se puedan divertir y aprender y ver lo que Dios puede hacer con ustedes y esos milagros tan sorprendentes que Él puede hacer. Espero se diviertan mucho. Buenas tardes, niños. Dios les bendiga. Hoy vamos a aprender de la palabra del Señor. De verdad que sí hemos aprendido muchas cosas. El domingo pasado aprendimos con Marcelita acerca del poder de Dios, cómo multiplicó esos panes y esos peces. Yo aprendí mucho. Y hoy vamos a aprender también acerca del Señor Jesús y su poder. Para esto vamos a iniciar un viaje que nos enseñará grandes cosas para poner en práctica. Entonces, los discípulos inician su viaje. Están en el mar, tranquilos, están navegando. Jesús, mientras tanto, estaba orando en una montaña, porque Él les había dicho a ellos que se adelantaran, que Él se quedaba, diciéndoles a las personas que habían estado con ellos que se fueran. Eran muchas personas. Y Jesús le dice a los discípulos que mejor ellos vayan y se adelanten en el viaje. Pero todo estaba tranquilo. De un momento a otro llega una gran tormenta y empiezan esos rayos, esos vientos. El barco empieza a moverse de un lado al otro y claro, pues los discípulos, miedosos, sintieron temor porque ese mar se movía demasiado fuerte, el viento rugía muy fuerte y sintieron miedo. Mucho miedo en ese momento. Ese mar se movía y sonaba, y el viento y el agua. No, era terrible. Y Jesús no estaba con ellos en ese momento. Pero Dios Padre le revela a Jesús y le dice que sus discípulos están en problemas. Y aparece en ese momento Jesús en medio del mar, caminando sobre el agua. ¿Pueden creerlo, niños? Caminando. ¿Quién puede de ustedes caminar sobre el agua? Nadie. Podemos nadar si sabemos nadar, pero nadie puede caminar. Pero Jesús sí, porque Él es muy poderoso y para Él no hay nada imposible. Y estaba caminando y los discípulos lo vieron desde lejos. Y los discípulos, claro, se asustaron porque como nadie puede caminar en el agua, dijeron, ¿qué es eso que estamos viendo? Pensaron que era un fantasma, imagínense. No era un fantasma. Era el mismo Jesús que venía a ayudarlos. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿quién eres? Y Jesús les dijo, soy yo. No tengan miedo, tengan ánimo. Ya estoy acá. Y Pedro, que estaba ahí en la barca en medio de la tormenta, le dice a Jesús, si tú eres realmente Jesús, permíteme que vaya y camine sobre el agua como tú. Tremendo, ¿cierto? Ese Pedro
muy osado. ¿Y Jesús qué le dijo? Sí, ven y camina. Y Pedro, ni corto ni perezoso, se bajó de la barca y empezó a caminar también sobre el agua. ¿Lo pueden creer? Lo poderoso que es Dios, que hizo que Pedro también pudiera caminar sobre el agua. ¡Qué milagro tan sorprendente! Eso nadie lo puede hacer. Y mientras Pedro caminaba, resulta que empezó a mirar los vientos y las olas, cómo se movían, el mar, y empezó a tener miedo. Dijo, ay no, pero yo qué estoy haciendo aquí caminando. Y dejó de mirar a Jesús en ese momento y empezó a hundirse. ¡Oh, pobre Pedro! Y Pedro exclamó rápidamente, Jesús, sálvame, me estoy ahogando. ¿Y Jesús qué hizo? Se acercó, extendió su mano, lo levantó y lo sacó del agua. Y dice que después se fueron a la barca. Todos ya estaban ahí seguros, ya no había problema. Pero Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué tuviste tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Yo no te iba a dejar ahogar, yo soy Dios. Y cuando ellos vieron semejante milagro de Dios, todo lo que había pasado en ese momento, dice que los discípulos alabaron a Dios y dijeron, wow, de verdad que sí es el Hijo de Dios. Qué milagro tan sorprendente, ¿cierto? Y cuando Jesús y Pedro entraron a la barca, el mar inmediatamente se calmó y todos volvieron a estar tranquilos. Qué lindo, ¿cierto? Este milagro tan grande, tan sobrenatural de Jesús. Hola niños, ¿cómo están? Qué bonita historia la que acabamos de ver, que está en la Biblia. Es un milagro de Jesús, porque estamos aprendiendo acerca de los milagros de Jesús. Y este es uno muy especial, porque ¿quién de ustedes puede caminar en el agua? Nadie, solo Dios. Y Dios lo hizo. Caminó sobre el agua Jesús en el mar y además de todo caminó Pedro con él. Pero Pedro tuvo un problema. ¿Se acuerdan que en la historia decía que Pedro empezó a hundirse? Y eso pasó porque él perdió su mirada de Jesús. Y eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros debemos mirar a Jesús todo el tiempo. ¿Y cómo es eso de mirar a Jesús? Pues tener fe en Él, creer en Dios, orar todo el tiempo, leer la Biblia, siempre estar confiando en Dios. Él nunca nos va a dejar, Él nunca te va a dejar a ti ni a mí, nunca, nunca, porque Él nos ama mucho. Dios, Jesús no iba a dejar que Pedro se hundiera. Él era Dios, Él estaba con él y así Jesús está con nosotros todos los días. Si tú de pronto estás pasando algún problema que parece una tormenta, que parece, un viento fuerte, puede ser cualquier cosa. De pronto un familiar que está enfermito, de pronto no te está yendo bien en el colegio, no pasa nada. Puede ser cualquier problema el que puedes tener, pero Dios está ahí contigo. Él nunca te va a dejar. Pero tus ojitos siempre tienen que estar mirando a Jesús, siempre. No te puede distraer nada como distrajo a Pedro el mar y las olas y el ruido y los rayos. Eso no te puede distraer, nada de lo que esté pasando te puede distraer. Tus ojitos siempre en Jesús, Él siempre está contigo. Entonces, por favor, cada día, puestos siempre esos ojitos en Él. Dios está contigo y dice su palabra, nunca te va a dejar. Y nos faltaba algo, y es el versículo para memorizar. Se encuentra en Marcos 6:50 y dice, Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos 6:50, repitámoslo. Y Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Queremos que nos envíen una tarea al WhatsApp de los papás y esa va a ser, haz un dibujito
donde en tu vida hayas tenido mucho miedo, y Dios te haya ayudado. Nos gustaría verlos. Que Dios les bendiga. Les amamos mucho. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego,